eso, ¿no? El nitrato de plata, voy a hacer otra vez la de siempre y comienzo a rayar cosas y supongo que ustedes me están viendo, pero no me están viendo. Ahora sí deben estar viendo. Entonces, el nitrato de plata, podríamos hacer la analogía con el HNO3, ¿no? Ah, mercurio no, ¿qué pasó? ¿Cómo que mercurio? HN3. Bueno, entonces en ambos la plata está como +1. Y el nitrato de plata puede dar origen a plata metálica. Y esto es por la luz. Pues recuerden que ese es el principio que se usa en fotografía, ¿no? El nitrato de plata se utilizaba en fotografía para revelar, debido a que con la luz daba unas tonalidades que, digamos que el problema del nitrato de plata es este. Pero si este nitrato de plata se guarda en un frasco oscuro, pues se protege de la luz. ¿Sí? O sea, digamos que para mí, si el nitrato de plata está guardado en condiciones adecuadas, se puede utilizar como un patrón primario. Pero si se expone a la luz o si se está usando frecuentemente por gente no muy cuidadosa, como algunos estudiantes, entonces el nitrato de plata hay que estandarizarlo. Pero pues en las prácticas que ustedes vieron para la precipitación que están planteadas, propuestas en la guía de laboratorio, no hay problema pues en utilizar el nitrato de plata como patrón primario. O sea que digamos que la respuesta en ese punto sería porque cumple con los requisitos y podrían mencionar unos 2 o 3 de esos requisitos. ¿Sí? Bueno, a ver, gracias. dentro de los que me han presentado solamente tengo 22 entregas. Faltan 8 personas por entregarme. Profe, es que eso en serio es para mañana. No. El O sea, quiz. es que dice miércoles 22. Dice martes 22, el profesor se equivocó con la fecha. Entonces, pues no dice que soy. Bueno, pero entonces, a ver, ¿qué pasó acá? Sí, pero yo puse en la descripción, pero en la fecha de entrega sí puse que era para mañana. Sí, señor. Entonces, ni modo, es culpa mía. Bueno, entonces, porque igual dije que en la clase 22, el 21, sí. Entonces nos vemos mañana porque es como que era para mañana. Algo pasó. Bueno, No, pero igual puede darnos la clasecita ahí como para mañana. bueno, en cuanto a lo de a ver, ¿qué les decía? La planeación de lo que nos queda, ¿no? ¿Cuál sería una dificultad que tenemos en este momento para la próxima? Recuerden que la próxima semana hay examen, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Bueno, es de todos los métodos de oxidorreducción, permanganato, dicromato y yodo. Yo diría que de todos el más extenso y un poco más elaborado es el de yodo, el último, ¿no? Porque permanganato y dicromato son muy parecidos, con la diferencia en que uno es un patrón primario, el otro no, uno necesita indicador, el otro no. Pero los métodos con yodo se complican un poco con los que son directos, indirectos, y bueno, etc. Entonces, en la clase de mañana vamos a terminar con un par de temas o un par de reacciones o casos de aplicaciones de los métodos con yodo. Y de esa forma, entonces, el examen de oxidorreducción no sería dentro de 8 días, el miércoles, sino dentro de 15 días. Y la próxima semana no avanzaríamos con el siguiente tema. Recuerden pues que hasta ahora íbamos, incluso con el día de hoy, como de acuerdo a la programación. A ver si les muestro pues a qué me refiero. Yo no sé aquí por qué me desapareció el curso de química analítica. Desapareció de acá, pero bueno.
La programación de las prácticas de laboratorio era esta. Entonces teníamos. O sea que hasta hoy vamos bien, ¿sí? Que es las volumetrías de precipitación. Eso es lo que vamos a tratar ahorita. Y son las prácticas del 19 a la 22. Y esta tarde, pues hay un taller ya programado sobre esas prácticas, la práctica 19 a la 22. Pero la próxima semana no vamos a tener esta. O sea, la idea es correr todo una semana. Vamos a correr esto una semana. ¿Sí? De hecho, esta práctica yo la había puesto ahí como un comodín, como una forma de tener tiempo o espacio en esa semana, porque esta práctica normalmente no se hace. La razón es porque, a ver, voy a leerles acá podemos ver en el manual, pero la práctica 23. La práctica 23, solamente les voy a leer el título y creo que ustedes con eso se van a dar cuenta de cuál es el problema de la práctica 23. La práctica 23 se titula Preparación y valoración de una solución de 0,01 normal de nitrato de mercurio. ¿Eso les suena por ahí alguna alarma o no? Profe, nos quería matar. No, eso estaba programado ahí, pero... Contaminación. Sí, entonces por contaminación esa práctica normalmente no se hace. Pero pues estaba dentro de la lista que están propuestas. O sea, el problema es que está dentro del programa de la asignatura. ¿Sí? Entonces ahí está, aparece formación de hidrógenos débiles y pues sería la práctica como determinación de cloruros por el método de mercurio. Pero pues por los desechos que se producen, esa práctica no se hace. Entonces, el método como tal sí lo vamos a ver como parte de los últimos tres, porque estos últimos tres todos están juntos. Por eso el salto, ¿no? Porque venían como oxidorreducción hasta yodo, ¿no? Y luego saltamos de la práctica 14 a la práctica 19, en lugar de seguir con las prácticas 15 a la 18. Hay una razón para, digamos, de fundamento para que yo haya hecho ese cambio. El principal cambio es que hasta la formación de ionógenos débiles, esta que está acá, hasta ahí se trabaja con normalidad. O sea, no después que se trabaje normal, que bien, sino con la normalidad, con la unidad de concentración. Ahorita vamos a hablar de eso. El trabajo en las valoraciones complexométricas se hace con molaridad. Y la razón está en que la formación de los complejos es de 1 a 1 en moles. O sea, no hay equivalentes, sino que son moles. Porque se puede trabajar en normalidad, pero en las valoraciones complexométricas las soluciones se preparan en concentración molar. Entonces, por eso, digamos, el cambio, para llegar como un punto de inflexión en que ya volvemos a trabajar con molaridad. Y luego, pues, los métodos gravimétricos. Entonces, en ese orden de ideas, la formación de ionógenos débiles no se hace la práctica como tal, pero sí vamos a ver el tema, como unos cuantos ejercicios que están incluidos dentro de este combo, ¿no? Este es el combo del siguiente examen: precipitación, formación de ionógenos débiles y complexometría. Entonces, lo que les decía era que la próxima semana no vamos a avanzar en este tema. Lo que vamos a hacer la próxima semana es, mañana voy a darles algo más de los métodos con yodo, un par de casos más, y comenzaremos a hacer ejercicios. Y en la semana siguiente, toda la semana, o más bien el martes en la mañana y martes en la tarde, podemos hacer ejercicios de todos los métodos de redox. El miércoles ya retomaremos lo de precipitación y les hablaré un poco de los ionógenos débiles. ¿Sí? Ya que ya del miércoles de la próxima semana en adelante ya sí nos conectamos con el tema de precipitación, y la siguiente semana, o sea, esto sí va a estar en conexión con eso. Sí va a haber valoraciones complexométricas en esta fecha. Yo estoy suponiendo que dentro de todos los cambios que van a suceder... Sí. Me perdí. Entonces, la otra semana no va a haber parcial. No, el examen va a ser el miércoles siguiente. O sea, a ver, esto sería el miércoles 6 de mayo.
El 6. Sí, el 6 de mayo. ¿Sí? Listo. Bueno, pues teniendo en cuenta también pues, que el tema está como larguito. Otra cosa que yo no he hecho y que les pido mis disculpas. Los ejercicios que están publicados en la plataforma son muchos de cada capítulo, ¿no? Son como 20 o 30 ejercicios de cada capítulo y seguramente ustedes no van a alcanzar a cubrirlos todos de aquí a eso. Entonces, en esta tarde, mientras ustedes están haciendo el taller, yo voy a seleccionar de cada capítulo de los 3 qué ejercicios son los que ustedes deberían como ver para el examen. ¿Sí? En cuanto a la respuesta, bueno, entonces, antes de que cerremos esto con las fechas, entonces, para que quedemos claros, aquí voy a abrir el calendario para que vean lo que está pasando. Mañana, o sea, hoy vamos a comenzar con los métodos de precipitación y prepararnos para el taller de esta tarde. Esta tarde hay taller normal como las otras clases. Mañana retomaremos los métodos con yodo, les mostraré un par de aplicaciones más que se quedaron ahí por fuera, que no hemos visto, y que pues hay algunos ejercicios en este capítulo que requieren esto. La razón por la que yo quería que avanzáramos hasta las volumetrías de precipitación es que en el orden de los capítulos del libro, las valoraciones de oxidorreducción están después de las valoraciones de... primero están las de precipitación y luego las de oxidorreducción. Y algunos ejercicios del capítulo de yodo hablan del método Volhard, por ejemplo, porque se supone que ya ese método se abordó, ¿no? Pero no, el método apenas lo vamos a ver ahorita, pues como un poquito más en detalle. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es que mañana veremos los métodos con yodo, algunas aplicaciones, haremos algunos ejercicios, y la próxima semana, el martes, tal vez utilicemos mañana y tarde para hacer algunos de los ejercicios. Entonces yo hoy en la tarde les estaré diciendo cuáles ejercicios de cada uno de los 3 capítulos, permanganato, dicromato y yodo, deberían estudiar para el examen. Mañana vemos algunos métodos de yodo, hacemos ejercicios de esos, y la próxima semana, el martes, mañana y tarde, atenderíamos como una consulta general de las preguntas que tengan de los ejercicios que hayan estudiado hasta ese punto. Y el miércoles sí retomamos precipitación. Y ya seguimos pues con el tema nuevo. Sí está clara pues la forma en la que vamos a proceder. Sí, profe, muy claro. Listo. Bueno, en cuanto a la respuesta de que por qué no subió notas, sí, no subió ni una notica, sí, hay una notica, qué tierno. Bueno, la razón principal ha sido de mucho tiempo. Ustedes pues saben que han tenido que cambiar a esta metodología y eso ha implicado tiempo. A mí, la verdad, se me ha triplicado el trabajo. Preparar solamente un quiz para ustedes, así con mucho cariño, me tarda más o menos 2 horas. Solamente preparar el cuestionario, las respuestas y todo eso. Después la calificación me tarda todavía mucho más. Yo quiero solamente mostrarles algo. ¿Recuerdan el examen de la semana, hace 2 semanas ya, ¿no? Que hoy voy a comenzar a calificar. A ver, ¿dónde están? Esto. Cuando ustedes suben a la plataforma, la hoja de respuestas, yo en mi Drive, mi Google Drive, tengo una carpeta para cada curso que tengo allá y dentro de cada curso aparecen los archivos que ustedes cargan. Esto, miren, esto que les estoy mostrando en mi pantalla es lo que me quedó del examen que ustedes subieron a la plataforma. ¿Sí ven esta locura? Hay 80 archivos y cada uno de esos archivos no tiene ni una pista de quién fue el que lo presentó. Solamente por acá Felipe. El mío está. Bueno, pero bueno, miren todo lo que llega. Incluso el suyo, Sara. Mira, aquí está, yo no sé por qué se descargó en un formato es que GDOC file y eso no abre con nada. Me tocaba entonces ir a la plataforma y manualmente descargarlos, por ejemplo. Les voy a mostrar eso. No sé si todavía aparece dentro del trabajo de clase el examen. Ya lo borré. No, pues yo ya lo borré o no. No, aquí está. Miren, aquí entonces cuando yo voy y miro, entonces ahí se aparece con el nombre de cada uno. Entonces me tocó, por ejemplo, para el de Sara, venir acá, buscar dónde está el suyo. Sara, aquí. Y aquí se aparece y descargarlo de ahí y ponerle el nombre. Y con algunos me tocó hacer lo mismo. Entonces,
solamente el tomar, miren miren esta locura de archivos que hay ahí, con nombres, con números, ya, hay algo que me llama mucho la atención, a ver dónde está. Bueno, aquí no, pero en uno de los exámenes de otros cursos me aparecía, que WhatsApp image, como una imagen de WhatsApp, qué raro, ¿no? Ah, Laura, por ejemplo. Laura sí facilitó mi vida. Aparece el nombre de ella. Laura Tasconi, está su examen. Entonces, para los documentos que carguen de aquí en adelante, yo les pido, por favor, encarecidamente, que los rotulen con su nombre, para que luego, y que cuando es una tarea, que ustedes tienen tiempo de organizar el archivo y todo, por favor, traten de que todo salga en un solo archivito. O si son varios, por favor, póngale Daniela Cardona 1, Daniela Cardona 2, y yo después los puedo pegar en un archivo. Entonces, solo el organizar esta información me ha tomado mucho tiempo. Miren, son 80 archivos diferentes, algunos que ni siquiera abren. Para ustedes, esto ya lo tenía organizado. ¿Dónde está? Exámenes virtuales. Aquí está el examen de neutralización. Y ahora, miren la diferencia. Ya todos esos archivos yo los organicé en un solo PDF, no importa si eran imágenes o lo que sea, y tienen el nombre de cada uno. Entonces, estos están listicos para calificar. Eso es lo que voy a hacer esta tarde. Pero convertir esos 80 archivos en estos 31 archivos organizados con el orden lógico de las páginas me tomó 2 días. Entonces, cuenten las horas que me ha tomado preparar el examen, preparar cada taller, los datos que ustedes procesan cada día. Entonces, digamos que ha sido mucho, mucho trabajo, pero no, la idea mía es esta semana ponerme al día con ustedes, porque una de las ventajas de la plataforma con ustedes, por ejemplo, lo que estábamos haciendo antes de que ocurría todo esto, que era que ustedes me entregaban un reporte de datos, y yo igual lo estamos haciendo en la plataforma, ¿no? Calificar eso y devolverlo, pues era un proceso también largo, pero al hacerlo como lo hemos hecho desde la semana pasada, en que ustedes simplemente meten el resultado en una casillita, yo después puedo descargar eso como una hoja de Excel y calificarlo es muchísimo más fácil. Entonces, yo espero pues que entre esta semana y la próxima, mejor dicho, antes del próximo examen, ustedes ya van a tener las notas que llevamos hasta ahora, para que ya comiencen a hacer sus cuentos alegres, ¿no? Si me saco un 5,5, bueno, todo eso que ustedes piensan al final del semestre. Más preguntas sobre eso. Vanessa, su examen va a ser el primero que va a calificar, entonces, con mucho cariño. ¿Qué más preguntas tienen? Profe, Sí. una pregunta. ¿Me repite el martes 5 qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál práctica es? El martes 5, justo como estaba ahí, las valoraciones complexométricas. O sea, lo único que pasó es que la próxima semana esto no se va a hacer, pero no significa que se corra, no, simplemente no se va a hacer. Ah, ya. Pensé que se corría una semana. Pero lo demás queda igual, sin modificación. O sea, seguimos desde las complexométricas. Sí. Ah, ok. Listo, gracias. Bueno, y les estaba diciendo algo que creo que se interrumpió por una idea que tuve. Yo espero que dentro de toda esta contingencia debe haber un punto en el que se modifique el calendario académico. Entonces, por ahora, pues vamos al día, pero pues yo esperaría que se modifique el calendario académico. Y si eso pasa, pues eso nos daría pues lugar a hacer un poquito más de cosas antes de que termine el semestre, que ni sabemos cómo va a terminar. Sobre todo porque hace unos días nos hicieron una encuesta sobre los cursos teóricos y prácticos, ¿no? Que va a ser la administración de la universidad para dar por terminados cursos como este, que tiene un componente práctico de más del 50%. Entonces, vamos a ver qué cosa van a decidir. Porque, pues, yo diría que dar por terminado un curso de estos que es tan fundamental solo con videitos y con talleres, no sé. Entonces, no sé, tenemos que esperar. Pues hasta ahora vamos siguiendo el plan y vamos bien. Y pues en eso ustedes han contribuido mucho para que las cosas fluyan bien. Entonces, creo que
Hasta ahora hemos hecho un buen trabajo, nos hemos mantenido ocupados, lejos de la calle. Espero que ninguno de ustedes esté contagiado. La asistencia a las clases es relativamente buena, ¿sí? Y tenemos una... O no sé si por el hecho de que yo dije, hoy voy a sacar a alguien al tablero a responder las preguntas. Pero pues ya me acabo de dar cuenta que cometí un error en la fecha y entonces tienen hasta mañana para terminar esas preguntas. Bueno, entonces, sin más preguntas, vamos a comenzar a hablar de estos dos métodos que ya pues, habían abordado ustedes y que es lo que vamos a trabajar esta tarde en el taller. Esos métodos son el método de Mohr y el de Volhard, que son métodos de precipitación. Entonces, la diferencia con las técnicas gravimétricas, recuerden que, bueno, cuando ocurre una precipitación, esa precipitación, pues, básicamente es la producción de un sólido, ¿cierto? Pero esa precipitación también pudo haber sido causada, pues, por la adición de un reactivo. Entonces, el analito más un reactivo nos da el precipitado, que es un sólido. Entonces, la clasificación de una técnica como volumétrica o como gravimétrica está simplemente desde el punto de vista de lo que se vaya a medir. Si yo voy a medir cuánto reactivo necesité para hacer el cálculo de la concentración de mi analito, estoy frente a una volumetría. Porque yo lo que mido es el volumen gastado de ese reactivo, ¿cierto? Para la precipitación. Ahora, si yo me enfoco en el precipitado y voy a medir el precipitado, lo que hago es una medición de la masa, cuánto precipitado se produjo. Y si ese es el caso, entonces estamos ante un método gravimétrico. Entonces, esa es la diferencia entre una volumetría de precipitación o una gravimetría de precipitación. O sea, ambas técnicas se basan en una reacción en la que se produce una sustancia insoluble. Pero, dependiendo de cuál de los dos se mida, estamos ante una técnica gravimétrica o ante una técnica volumétrica. Entonces, todavía estamos en las técnicas volumétricas. Nuestro énfasis en este momento es aquí. Vamos a medir cuánto volumen se gastó para que se produjera un precipitado. En un análisis gravimétrico, la medición de la cantidad de precipitado pues se hace por una filtración y ya habíamos hablado pues más o menos algo de las técnicas y de todo eso. Eso pues será como la última parte del curso. Llegaremos pues a eso eventualmente. Por lo tanto, pues por ahora vamos a analizar qué sucede en la volumetría, que es medir cuánto de un reactivo que verifica alguna reacción con un analito en particular se necesita para que se forme ese precipitado. Entonces, también la diferencia está en que en los dos se adiciona el mismo reactivo, solo que cuando estoy ante una volumetría, mido el volumen de ese reactivo. Mientras que cuando estoy en la formación de un precipitado, que voy a medir su masa o una técnica gravimétrica, yo no tengo que adicionar exactamente la cantidad de reactivo. Entonces, se adiciona, de hecho, en exceso. Un exceso de este reactivo para garantizar que todo se precipite y mide la masa de precipitado. Bueno, aplicaciones. La principal, una de las más usadas, es la determinación de cloruros. Análisis de cloruros. Y pues, directamente el método que se utiliza para analizar cloruros se denomina el método de Mohr. Este método básicamente utiliza plata para precipitar el cloruro en forma de cloruro de plata. El KPS pues, de cloruro de plata es muy bajito, significa que se considera insoluble. La fuente de iones plata es el nitrato de plata. Esa es la fuente de iones plata. Y el nitrato de plata, como pueden observar, la reacción, y aquí es donde hablamos de lo que siempre causa pues, más dificultades, cuántos equivalentes por mol. En precipitación, el alfa significa cuántas
moles del compuesto reaccionan con una mol de analito. Ese sería el significado del número de equivalentes por mol, ¿cierto? O sea, los equivalentes por mol, simplemente yo miro cuántas moles de ese valorante reaccionan con una mol de analito. Entonces, para el caso particular del nitrato de plata, es fácil ver que la reacción es 1 a 1. Es decir, que el alfa de nitrato es 1. La razón es simple. La reacción principal es esta. Plata reacciona con cloruro para dar esto. Una mol de plata reacciona con una mol de cloruro. O sea que para la plata, el ion plata, su alfa es 1. Y el nitrato de plata en su fórmula molecular tiene una sola molécula o tiene una sola mol de átomos de plata. Entonces, por eso el alfa es 1. Esta reacción necesita un indicador, porque recuerden que si yo simplemente voy adicionando plata, bueno, entonces yo voy a tratar de pintar después el panorama de lo que sucede durante la valoración. Yo tengo aquí mi Erlenmeyer, aquí tengo mi solución, tengo mi analito que es cloruro, y desde la bureta estoy adicionando el nitrato de plata. Aquí tengo pues la llave de la bureta y me quedo la adición de goticas de nitrato de plata. Bueno, entonces la solución originalmente, al inicio, la solución es transparente o clara, ¿cierto? Pero en el medio de la titulación, antes del punto de equivalencia, la solución es turbia. La razón es porque el cloruro de plata formado enturbia la solución. Entonces, saber cuándo ha dejado de producirse turbidez no es una forma muy exacta de determinar cuándo parar la adición del nitrato de plata. Entonces necesitamos un indicador. ¿Recuerdan cuál es el indicador que se utiliza para esto? Creo que es el cromato de potasio. Listo, o sea que es el ion cromato. No, es Cr o 4, ¿no? Menos 2. Es así, ¿no? Entonces, el cromato, ¿y por qué se utiliza el cromato de potasio? ¿Qué hace el cromato de potasio? Él cambia de color porque reacciona. ¿Y cómo reacciona? ¿Qué reacción es esta? Ustedes la tuvieron que haber copiado, ¿no? Sí, señor. A ver, Reacciona con la plata. escucho ese cuaderno dando vueltas por allá. No, vea, reacciona con la plata y forma, pues, se juntan y forma G2CrO4. O sea que lo que sucede con el indicador es que la plata reacciona con él y produce, Produce un precipitado rojo. o sea que este es un precipitado. Pero entonces, desde el principio, en la solución tenemos también ion cromato y también tenemos el analito, que es cloruro. Entonces, cuando la plata cae a la solución, la plata inicialmente reacciona con el cloruro. Y después, cuando la concentración de cloruro en solución es muy, muy baja, ese mismo plata que se está adicionando, esa plata reacciona con el cromato y da un precipitado. Bueno, el cromato solo, a ver, el cromato solo, ¿saben de qué color es o no? El cromato. Amarillo, profe. No. El cromato es amarillo. Y después de que se precipita como cromato de plata, tiene un color como marrón. ¿Sí? Entonces la solución inicialmente realmente no es transparente, realmente es amarilla debido al indicador. Pero entonces podría no
poner transparente. Bueno, voy a borrar esto y es más fácil utilizar esto. Voy a llegar a descortarlo, que tengo que hacer, cortarlo y desaparece. Bueno, entonces la solución al inicio es amarilla, pero no sé si vamos a translúcida. ¿Se imaginan eso o no? Amarillo pero translúcido. Sí, profe, es amarillita, pero se puede ver a través. ¿Cuál es la diferencia? ¿La Entre diferencia entre algo... qué? ¿Entre transparente y translúcida o entre amarilla Sí, y sí, sí, entre translúcida? transparente y translúcida. Que transparente, pues no tiene un color como en particular. Se ve Sí. a través, usted puede ver a través, pero no tiene un color. En cambio, translúcida sí tiene el color, pero igual usted puede ver a través. Pero puede ser que tenga o no tenga color. O sea, algo transparente también puede ser translúcido, ¿no? Pero transparente no puede tener color, ¿cierto? Creo que es como una definición ahí más o menos. Entonces, la solución cuando estamos por medio o la mitad será una solución amarilla turbia. O sea, amarilla no translúcida. Bueno, entonces la turbidez, recuerden que se diferencia del color. El color está dado por sustancias disueltas o solubles, mientras que la turbiedad está dada por partículas suspendidas, o sea, partículas no disueltas, como las de, en este caso, el cloruro de plata. Entonces, a la mitad de la valoración, cuando aún no hemos llegado al punto final, porque esto es lo que está pasando en el punto final, de abajo, la solución es amarilla turbia. ¿Se imaginan eso? Y en el punto final de amarilla turbia pasa a marrón turbia, porque pues sigue estando la turbidez del cloruro de plata. A ver si podemos encontrar de morro. Ese no es el que queda como un jugo de guayaba, profe. Sí, un jugo de guayabo que no me tomaría, pero sí, más o menos queda como así. Pero sí queda ese color, ¿cierto? Sí, 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 queda como marrón así. Se me con un método de morro. Bueno, aquí hay como que hay una titulación, 5 minutos. Aquí hay una españoleta que seguramente nos va a describir la reacción. Bueno, introducción, gracias. La introducción. Esta es la reacción, ¿cierto? Precipitado blanco. Bueno, eso no es cierto del todo, ¿no? Recuerden que cuando se precipita el cromato de plata, en solución todavía hay cloruros, solo que la concentración es muy baja. Creo que hicimos por allá un ejercicio cuando estábamos hablando del KPS y eso, en el que demostramos que cuando el cromato comienza a precipitar, el cloruro en solución todavía hay, pero es muy, muy pequeño, como menos del 0.01%. Entonces, todavía hay cloruro, pero es muy, muy, muy poco. Bueno, materiales. Bueno, me interesa, los conocen todos, sí, muchas gracias. Cromato al 5% es el indicador. Bueno, ahí están haciendo la medición de la muestra, ¿cierto? La muestra que tiene cloruro, ¿no? No me importa la parte donde adicionan el indicador. Miren que adicionan agua. ¿Cuánta agua? ¿Importa cuánta agua se adiciona después de que se adicionó la muestra o no? No, profe. No importa, ¿cierto? No importa. ¿Para qué se adiciona más agua? Para que sea más fácil mirar el punto final. Y para mezclar, que sea más fácil homogenizar, ¿cierto? Entonces, esas son las razones. Listo. Entonces, ahí vamos con el indicador. Entonces, la solución es translúcida, pero amarilla, ¿no?
Recuerden que también es importante eso, ¿no? El pH para que se precipite o no la solución. ¿Es alguna pregunta? ¿Ustedes están escuchando algún audio? No, profe. No, profe. Ah, sí, ese es el problema cuando se comparte pantalla, no sé, no se escucha el audio. Bueno, entonces, pero hay una voz ahí, pero es raro que no se escuche, ¿por qué? Bueno, eso no importa. Bueno, lo que están haciendo ahí es adicionando un poco, voy a quitar el volumen para que no... Están adicionando un valorante, ¿cierto? Que es el nitrato de plata a la uretra. La señora tiene una falla en su técnica. ¿Cuál es la falla en la técnica de llenado de la uretra? A ver. Voy otra vez. Bueno, ahí está. Aquí está la foto de la falla. ¿Cuál es la falla ahí? Que no quita el embudo. ¿Cómo que no lo quita? No lo necesita para echarlo adentro. ¿Qué? El embudo lo necesita para poder poner la solución adentro, ¿no? O sea, Ay, pero el embudo entonces sí no está... utiliza el embudo. El uso del embudo es necesario, pero no como lo está usando. ¿Por qué? Porque está directamente sobre la bureta. Exacto. Entonces, si cuando se adiciona acá, el aire que está dentro de la bureta, ¿por dónde va a salir? Por ahí mismo, ¿cierto? Entonces eso puede provocar que por aquí se salga el aire. Entonces lo que tendría que estar haciendo sería, con la otra mano, levantar un poquito el embudo para producir o para garantizar que el aire entre por acá, o que más bien salga, ¿no? Porque el líquido está desplazando el aire y el aire pues sale por acá y el líquido entra por acá. O sea, en cambio, cuando lo pone directamente, el aire y el líquido, está el aire saliendo y el líquido entrando por el mismo espacio. Entonces eso hace que en tiempos antiguos, no, yo ni siquiera de la época mía, esto fue alguien que me contaba que en el laboratorio de de precipitación, el profesor no calificaba el laboratorio el mismo día, sino al otro día, cuando se reunían con los estudiantes. Pasaba por el puesto de cada estudiante y les hacía mostrarle las manos. Él miraba las manos de cada estudiante para ver cómo habían trabajado en el laboratorio. ¿Saben por qué? Porque el nitrato se las va. Porque la plata mancha las manos. Claro, y esa mancha se demora por ahí unos 4 o 5 días, hasta a veces más para hacerlo. Entonces, por ejemplo, esta señora con su técnica eficiente podría tener goticas de nitrato en sus manos y al otro día van a aparecer. Entonces, esa era una buena idea, ¿no? Bueno, entonces ahí tiene la bureta, sin gafas de seguridad, ¿cierto? Una gotica de nitrato en un ojo. Bueno, ahí va la titulación. Entonces está el amarillo. Profe, Sí, en esa titulación al final queda como la solución naranja muy oscura y al final el precipitado queda como en unas bolitas. O sea, esas, como unas burbujitas. no. La práctica en la que pasa eso es en el análisis de cloruros, pero por el método de Bolja, que es el que vamos a ver ahora. Yo La tengo razón está en que el precipitado o sea, la evaluación por Bolja es una evaluación por retroceso. Y el precipitado que se forma se recubre con nitrobenceno. Entonces el nitrobenceno es el que le da esa apariencia como aceitosa en bolitas al medio de reacción. Sí, que parecen como huevitos de pescado. Sí, es por eso. Ah, bueno. Bueno, entonces miren que la solución se está poniendo turbia. Ya no está translúcida. ¿Sí? ¿Por qué se está quedando turbia? Por el cloro de plata que se está precipitando. Pero aunque en solución está el cromato, aún la plata no ha reaccionado con el cromato porque la cantidad de cloruro en solución todavía es muy grande. Hasta que no se vuelva casi cero, no reacciona con el cromato. Entonces, cada vez mucho más turbio y ahí comienzan a aparecer las primeras indicios de que la reacción casi está cerca del punto final. ¿Sí? Miren la formación de eso como marrón. Bueno, la señora como que tomó más, entonces por ahí más o menos. Entonces miren el punto final. Es una solución turbia por el que el cloro de plata está ahí,
pero también quedó el exceso de cromato que era amarillo y también la aparición del nuevo cromato de plata. Entonces, ese es el punto final de la reacción. Y pues se mide el volumen que se gastó. Y la señora pues va a hacer los cálculos que ustedes van a hacer esta tarde. ¿Sí? Ah, esta señora trabaja con normalidad, es de las mías, ¿sí ven? Volumen por normalidad, por esto, ¿cierto? Ah, esta es la pureza, ¿no? Aquí lo llaman el factor. Me imagino que es el número de equivalentes por mol. Esa es la presentación que necesitamos hoy. ¿La presentación qué? Esa es la presentación que necesitamos para el taller de hoy. Más o menos, sí. Bueno, entonces, para la primera parte. Bueno. Entonces, la primera práctica es la estandarización del nitrato de plata. Perdón, la estandarización de la preparación. O sea que la práctica 19 es. Para la práctica 19, lo único que deben calcular es la normalidad del nitrato de plata. ¿Cómo se calcula? Pues por el método directo. ¿Qué es lo único que deben saber? Que el alfa del nitrato es 1. Ya. ¿Cómo lo calculan? Como siempre. Ustedes tienen la normalidad, ¿cierto? Por el volumen será igual a la normalidad por el volumen o en el caso particular a una masa sobre el peso equivalente. Entonces, de acá la normalidad será simplemente tomar la masa sobre el peso equivalente y dividirlo el volumen que se preparó. Así pues calculamos la normalidad, como siempre lo hemos hecho nosotros. Entonces, recuerden que la masa hay que corregirla con la pureza, ¿no? O sea que realmente es la masa del reactivo multiplicado por la pureza, ¿cierto? Y eso dividido por el peso equivalente y dividido por el volumen final al que se llevó todo eso. Y eso nos va a dar la normalidad. O sea, eso no es nada nuevo, ¿cierto? Ya tienen que mirar bien sus unidades. La masa está dada en gramos, la pureza en fracción, el peso equivalente tendrá que ser en gramos y el volumen tendrá que ponerlo en litros, ¿no? Para que les dé la normalidad. Entonces, para las respuestas de la guía, ustedes tenían que haberlo hecho al contrario, ¿no? Calcular cuántos gramos necesarios para que la normalidad fuera 0.1 normal. Aquí, lo que hay que hacer es básicamente, yo les doy la masa que se pesó y la pureza. Ustedes deben saber el peso equivalente, el alfa es 1. Y con eso determinan la normalidad. También está el volumen, que es de acuerdo a lo que dice la guía, que se prepararía en 100 minutos de solución. Bueno, entonces, este es el método de Moore. Sí, es un método directo. Luego, en la práctica 21, se va a usar esta solución. La práctica 21 es el análisis por el método de Moore, precisamente el que vamos a hallar. Entonces, el propósito de esa práctica es que ustedes deben calcular el porcentaje de cloruro. Sí. Yo tengo una pregunta, es que en la práctica 19 dice que se aplica el método de Moore, pero que se prefiere usar el método indirecto. Entonces, usted acaba de decir que el método de Moore es por método directo. Sí. El método indirecto es el método de Moore, pero pues el método indirecto para preparar la solución o para... Sí, no, para preparar la solución. Que se prefiere el método indirecto, ¿no? Sí, eso dice en la guía. Sí, o sea que el método indirecto sería preparar la solución y luego estandarizarla contra un cloruro de sodio que sí es un patrón primario. El cloruro de sodio ya lo pueden meter dentro de su lista de patrones primarios. Pero sí, en este caso lo vamos a preparar por el método directo. Entonces, los datos que ustedes van a tener son la masa y la pureza del nitrato de plata y el volumen en el que se llevó la solución. O sea que con eso ya deberían calcular la normalidad. Bien, la aplicación de esa solución va a ser en la práctica 21. Sí. Perdón, es que me confundí con lo que estoy ahorita. ¿Moore es por método entonces directo y Volhard indirecto o al revés? No, el método de Moore, es el análisis de cloruros.
Lo que estaba diciendo el compañero es que en la práctica 19 decía que para preparar la solución de nitrato de plata se prefiere el método indirecto. Es decir, Por lo del preparar la indicador. solución y luego estandarizarla contra una solución. Pero sí, el método de Moore es para análisis directo de cloruros. Ah, ok. El método de Volhard realmente no es un método para analizar cloruros. El método de Volhard es un método para analizar plata. Solo que en combinación con una adición de un nitrato de plata, se analiza el exceso de plata por el método de Moore, pero no es de Volhard. No es que Volhard sea un método de análisis de cloruros. Solo que específicamente en la práctica 22 se usó el método de Volhard para medir el exceso de nitrato de plata, porque indirectamente está relacionado con la cantidad de cloruro. Es una evaluación por retroceso y ya vamos a llegar a eso. Pero sí, el método de Moore es un método directo para hacer cloruros. Ustedes deben calcular el porcentaje de cloruro de sodio. ¿Qué datos necesitan? A ver si yo puedo ver qué datos les estoy suministrando allá. Aquí está el taller, todavía no está disponible, a partir de la 1 aparecerá. Estos son los datos que van a tener ahí. Entonces está el volumen de solución, perdón, en la práctica 21, la masa de muestra y los volúmenes de 3 valoraciones. Para la práctica 21 deben tener en cuenta que el procedimiento es tal como está en la guía. Y en la guía dice que esta masa de muestra se midió en un matraz de 100, se aforó y luego se sacaron 10 mililitros. O sea, es tal cual dice en la guía. Entonces, estos 3 volúmenes son los volúmenes gastados para cada una de esas repeticiones. ¿Sí? Es decir, Eso valorando. parece ahí, profe, de B blanco es la prueba en blanco que dice la guía. ¿El qué? Esa es en la columna 1, 2, 3, 4, 5, en la columna 5 de la práctica 21, esa V blanco es el ensayo en blanco que dice la guía. Sí, es el ensayo en blanco. Ya les voy a hablar de eso, del método de Moore y el ensayo en blanco. El problema con el análisis de Moore para cloruros es que, a ver, cuando la plata o el nitrato de plata reacciona con el cromato de potasio para formar el cromato de plata, bueno, más otras cosas que no me importan. Aquí se está gastando, se gasta valorante con el indicador. Y es la primera vez que, digamos, la cantidad de valorante que reacciona con el indicador es realmente importante. Porque el momento en que ustedes son capaces de apreciar esto que es visible, significa que la cantidad de cromato de plata no es despreciable, es una cantidad considerable. Entonces recuerden que cuando nosotros hacemos los cálculos en análisis volumétrico estamos suponiendo que el valorante que se gastó con el analito. Pero realmente en el método de Moore el volumen total del valorante que ustedes adicionaron va a haber una parte del valorante que reaccionó con el analito. Pero también va a haber una porción del volumen que reaccionó con el indicador. Entonces, si ustedes hacen el cálculo con el volumen total, esto haría que el resultado nos diera más alto del verdadero. Porque una parte de ese volumen, si se gastaron, no sé, digamos acá los del primero, digamos 7 mililitros, este último. Esos 7 mililitros se gastaron una parte con el analito y otra parte con el indicador. Entonces, si se hace el cálculo con los 7 mililitros, estaríamos sobreestimando la concentración real de cloruros. Entonces, por eso hay que hacer un ensayo en blanco. El ensayo en blanco significa que yo voy a determinar cuánto volumen se gastó con el indicador. Ese es el propósito de un ensayo en blanco. ¿Para qué? Pues simplemente para descontárselo, para después tomar
¿Cuánto reaccionó únicamente con el analito? Pues sería igual al volumen total gastado menos el volumen necesario para la reacción con el indicador. Y este pues se ha cuantificado por medio de ensayo en blanco. Entonces, para el caso particular de esto, del método de Moore, ¿en qué consiste el blanco? Pues el blanco es una solución que contiene más o menos el mismo volumen que se tituló. Es decir, que ustedes deben echar agua más o menos hasta el mismo volumen de la valoración. Esa solución debe tener el indicador en la misma cantidad que se adicionó a la muestra. O sea que debe tener indicador, debe tener más o menos el mismo volumen. Y hay un problema importante que hay que también tratar de reproducir. Cuando se adiciona solamente cromato de plata, la solución pues va a ser de una coloración amarillo, ¿cierto? Entonces, a ver si tengo un color amarillo. No sé si se saca por acá. No, creo que esto toma más tiempo del que vale la pena. Entonces, a ver si puedo tomar un color. A ver, lápiz 5, amarillo. Entonces, no, ¿cuál foto? Bueno, lápiz amarillo. Bueno, aquí está el amarillo del cromato inicialmente. Entonces, cuando se comience a adicionar el nitrato de plata, la idea es titular esta solución. Es decir, yo voy a... Desde aquí me acabo de embalar con este color. Ya no va a estar el color azul, negro, amarillo. Bueno. Esta solución, voy a ir con el negro, hay que valorarla. O sea que yo tengo que tener acá también la bureta y adicionar nitrato de plata. Y ver cuánto se gasta. Entonces observen que en el blanco no hay analito. La razón, pues el fundamento del blanco es hacer la titulación de todo lo demás que hay en la muestra, pero sin analito. Entonces el volumen de nitrato que yo me gaste sería el que se gastó con el indicador. El problema es que yo debo llegar hasta más o menos la misma intensidad de cromato de plata que aprecié en la muestra. Ese color como guayaba que decía Camila, que es un color como el que estaba pues, aquí en el video. Si ya se fue. Debo llegar hasta más o menos esta misma intensidad de color. Pero observen que esta solución, además del color, tiene la turbidez. Entonces, ¿cómo reproduzco la turbidez? A veces es un poquito complicado. Puede ser adicionando también nitrato de plata, pero nitrato de plata no, nitrato de plata. Pero lo que yo debo hacer es tratar de reproducir la turbidez. Entonces, para la turbidez, yo puedo utilizar un compuesto insoluble, por ejemplo, carbonato de calcio. Pues eso no lo dice la guía, pero yo podría adicionar unos gramos de carbonato de calcio que es insoluble. Este es insoluble. ¿Para qué? Pues para tratar de simular la turbidez. Porque recuerden que turbidez no se va a formar debido a que no hay cloruro. Entonces, mi blanco puede tener indicador más o menos el mismo volumen. Yo puedo agregar unos gramos de carbonato de calcio para que la solución sea amarilla turbia. Y ahora sí comienzo a adicionar nitrato de plata hasta que se forme el color que estaba pues viendo antes, ¿no? El color ese marrón. A ver, que yo quería cambiar esto nuevamente hasta azul. El amarillo. Es más fácil tener un lápiz ahí de ese color.
Esto está tomando mucho. Mejor no sigo pintando de amarillo. Bueno, entonces, en esencia, para el cálculo lo que ustedes deben hacer es tomar el volumen promedio gastado, y aquí sí se puede calcular el promedio. La razón está en que, de acuerdo a la guía, lo que se hace es tomar esta muestra, disolverla en 100 mililitros, sacar 10 y hacer la titulación, luego sacar otros 10 y hacer otra titulación, luego sacar otros 10 y hacerlos 3 veces. Entonces, para el volumen que van a usar, para el cálculo sería el promedio de estos 3 menos el blanco. La razón pues por la cual hay que descontar el blanco es debido a que el volumen gastado promedio, mejor dicho, a ver, vamos a hacerlo así. El volumen de nitrato de plata gastado en el cloruro sería igual al volumen total gastado menos el volumen gastado en el blanco. ¿Sí? Y ya con ese volumen, si ustedes van y calculan el porcentaje de cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito de hacer un ensayo en blanco. Restarle con el indicador. Sí. Ahí ese volumen total gastado entonces sería el promedio. Sí, el promedio. Sí, sí, Ok. el promedio. En este caso se puede promedio porque el volumen titulado cada vez es el mismo. Ya habíamos hecho pues una aclaración al respecto. Entonces, aquí está el método de Volja. Se prepara la solución de nitrato de plata, suponiendo que el nitrato de plata es un patrón primario. Luego, ese patrón se utiliza en la práctica 21 para valorar una solución de nitrato, perdón, de cloruro de sodio, utilizando como indicador el cromato de potasio. Es necesario hacer un ensayo en blanco debido a que este indicador realmente está gastando una cantidad importante de valorante. Pues por eso hay que hacer la resta. Si tienen pues ahí un tiempo de ocio, pueden ver la diferencia que hay. Calcularlo con el promedio de estos sin restar el blanco y calcularlo con el promedio restando el blanco. La forma correcta hay que restar el blanco. Pero pueden ver que hay una pequeña diferencia si no se resta el blanco, dependiendo pues de qué tan importante haya sido el blanco. Por ejemplo, en el caso del punto 1, seguramente la diferencia no será muy grande, pero por ejemplo, por acá, cuando se gastó en el blanco punto 4, la diferencia ya es importante. ¿Cuánto se gasta en el blanco? Eso es bastante subjetivo y depende del punto en el que cada uno, al punto que cada uno llevó la muestra, que es el que se va a tratar de alcanzar cuando se haga el ensayo en blanco. La idea es que al final las dos soluciones se parezcan en cuanto a intensidad y más o menos la cantidad. Pues por eso, digamos que mi toque personal es adicionarle un poquito de carbonato de calcio para simular la turbidez, porque de lo contrario, al final las dos soluciones no se van a parecer mucho, porque una va a ser turbia, marrón, y la otra va a ser marrón pero translúcido. Entonces, bueno, un poquito turbia porque la cantidad de, el cromato de plata también es insoluble, pero no tanto como la otra porque tiene una gran cantidad de cloruro de plata que es un precipitado blanco. Y la selección de carbonato es porque es barato, es insoluble y también es blanco. Entonces también le haría una apariencia más o menos similar. Bueno, entonces, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? Con eso se supone que podrían determinar la normalidad de la solución de nitrato de plata, o sea, práctica 19, y en la práctica 21 ya serían capaces de reportar la cantidad de cloruro de sodio. La práctica está hecha para determinar el cloruro de sodio en sal de cocina. O sea que en teoría el porcentaje debería estar muy cercano al 100%. O sea que cualquier cosa del 50% para arriba está bien. Antes de que en la tarde comiencen a preguntar, me está dando muy alto, me está dando 55%. Pues no es muy alto porque es cloruro de sodio, se supone que debe tener una gran cantidad de cloruro de sodio. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está bien todo? Profe, pero este es el método de Moore, el método de Bolhar sería distinto, porque ese no se hace. Solamente... Sí, lo vamos a hacer. Solamente que estamos hablando por partes. En la práctica 19 se prepara el valorante, en la práctica 21. ¿Sí? Ya, hoy solamente Ya vamos vamos a a hacer... hablar del método de Bolhar. Ya. Listo. Bueno, entonces, el método de Bolhar.
ponerle título a esto. Es un método para analizar plata realmente. Es el método para analizar plata. En este método se utiliza como valorante el tiocianato de potasio. El tiocianato de potasio reacciona con plata. Como podemos tener la reacción iónica para producir el tiocianato de plata, que también es insoluble. Entonces, de ahí directamente, observen que la relación, el tiocianato de potasio, que es la fuente de tiocianato para nuestro laboratorio, ¿cuántos iones tiocianato tiene? 1. De tiocianato. Una molécula de tiocianato de potasio, ¿cuántas moles de, o cuántas, una mol de tiocianato, cuántas moles perdón, una mol de tiocianato de potasio, ¿cuántas moles de tiocianato tiene? Una. Tiene una sola, ¿no? Ahí lo ven. Esta es una sola. Entonces, de ahí podemos decir que el número de equivalentes por mol del tiocianato es 1. Y ya con eso, pues tenemos listo lo de la práctica 20. ¿Qué se da en la práctica 20? El tiocianato se está valorando contra la solución preparada en la práctica 19. Es decir, que la normalidad del nitrato de plata por el volumen del nitrato de plata preparado en la práctica anterior es igual a la normalidad del tiocianato por el volumen del tiocianato gastado. Esto está en el Erlenmeyer. Esto es lo que se va a titular. La normalidad es la que se calculó en la práctica 19. El volumen de nitrato que se gastó en la titulación está reseñado en cada uno. Fueron 5 mililitros, aquí está. La normalidad es la que determinaron en la práctica 19. El tiocianato gastado es en cada una de las valoraciones. Entonces aquí está el volumen de tiocianato gastado. Una pregunta, ¿podemos usar el promedio, sí o no, de volumen de tiocianato? No, profe. Ah, no, mentira, Bien. sí, porque todas miden. Porque todas... Sí, profe, porque todas miden 5. Eso, son 5 mililitros, o sea que sí podemos calcular el promedio. Entonces, para la normalidad del tiocianato podemos usar el volumen promedio debido a que estos todos fueron iguales. ¿Sí? Y pues de aquí se despeja la normalidad del tiocianato. Entonces, la práctica 20, fácil, ¿no? ¿Qué hay que hacer en la práctica 20? Calcular la normalidad del tiocianato de potasio. Y aquí está todo lo que necesitan escrito acá. Promedio de los volúmenes por la normalidad del nitrato que se debe haber calculado en la práctica 19. O sea, es como si el nitrato de la práctica anterior se usara para valorar esto. Y ahí está, ¿no? La relación es 1 a 1. Pero esta reacción necesita un indicador. Porque como la anterior, no basta simplemente ver que se forma un precipitado. Este precipitado también es un precipitado blanco. ¿Cuál es el indicador? ¿Recuerdan? Alumbre bérrico. El indicador es un compuesto que origina o que nos proporciona iones hierro más 3. Entonces, la reacción principal es, yo tengo mi analito que es plata, ¿no? Adiciono tiocianato y produce el precipitado de tiocianato de plata. Y la reacción con el indicador es aquella donde el exceso de tiocianato reacciona
con el indicador que es alumbre férrico. Y lo que se produce es una solución, porque no es un precipitado, pero que es de un color rojo. ¿Sí? Entonces, no es otro precipitado, como en el caso de la detección con cromato de potasio, sino que es un compuesto de un rojo intenso. Este es un amarillo muy débil, tan débil que puede ser casi incoloro. O sea que la solución inicialmente es casi incolora. Profe, eso no forma un complejo. Sí, es un complejo, aquí está, con carga. Pero es que en la reacción que me dieron, por ejemplo, a mí me dan que el tiosanato son 6 y el complejo es -3. ¿Está mala? Que el complejo es 6. Póngale corchetes y verás. Es... o sea, que es F como CN con 6, algo así. Ajá. Pero esto es cuando es cianuro, no tiocianato. No, pero es que acá es SCN, 6, y luego volví y lo cierra con corchetes y es -3. O sea, SCN6, así. Baje, profe, que no veo. Allá. Sí, ahí, y lo cierra en corchetes y arriba le pone -3. Esa fue la fórmula que nos dio una profesora de analítica. -3. A ver, cada tiocianato tiene -1. Sí, también podría ser un complejo como este. Pues en el libro está esta acá arriba, pero yo creo que yo también he visto esta. Yo creo que cualquiera de las dos formas es... Realmente no nos importa la estructura del compuesto, porque no estamos usando la estequiometría en la reacción. Entonces, sí, yo diría que esta también podría ser una forma válida de Profe, complejo. pero esas cargas no da, porque a un lado tenemos 2 y al otro lado tenemos -3. Porque, no, la carga sí es consistente con la cantidad de tiocianato, porque cada tiocianato tiene una carga de -1. O sea que, a ver, si tengo SCN, todo esto tiene -1, ¿cierto? Son 6 de estos, y el hierro no cambia su estado de oxidación, sigue siendo +3. Entonces sería +3, -6. O sea, la carga completa sigue siendo -3. O sea que todo esto tiene carga -3. O sea, es consistente. O sea, no hay ningún problema con el estado de oxidación. ¿Sí, Camila? Sí, profe. Y cuando es una sola molécula de tiocianato, pues es +3 -1 +2. Y yo diría que, pues, sí, es un complejo. En ocasiones ni siquiera la misma estructura del complejo se conoce, pero no nos importa porque es la reacción con el indicador. No hay ninguna estequiometría ahí que requiramos. Entonces no es necesario pues, que sea esta o esta. Me imagino que la preocupación de Sara es, ¿tengo la reacción buena o no? Pues sí, cualquiera de las dos está bien. Ya puede... Cambia porque, por ejemplo, ella decía que ese complejo precipitaba, y en cambio acá arriba estamos diciendo de que queda en solución roja, no un precipitado. Sí, no. Cualquiera de las dos formas en que exprese el complejo no es un precipitado, es un complejo que queda soluble. Es un complejo soluble. Ah, bueno. Bueno, y pues este es rojo, ¿no? Entonces la solución inicia blanca, ¿no? Porque esto es un precipitado blanco. Y en el punto final cambia a rojo. Entonces es turbia, blanca, y luego en el punto final la solución se torna rojo. Vamos a ver si es posible encontrar aquí un análisis de Volhard. Bueno, vamos a ver. Igual no creo que haya problemas si está en inglés también. A ver, necesitamos a alguien que lo esté haciendo, ¿no? No, este es de cloruro con trato de plata, cloruros en yogur, no, método de Volhard. Aquí está el método de Volhard. Este es el método de Volhard. Es un método argentométrico, ¿no? Porque es para medir plata, ¿no? Plata.
Entonces, mira, ahí se está adicionando, bueno, aquí está, esto es como italiano, no nos importa. Entonces, aquí está que el valorante, a ver, vamos a traducir esto al italiano. ¿Dónde está? Ah, es que algo pasó, eso saltó, no, aquí. Entonces, se usa el nitrato de plata para estandarizar el tiocianato. Y el indicador es algo que tenga iones hierro más 3. Entonces, ahí está. Antes del punto final, miren que la solución es blanca, turbia, por la presencia del tiocianato de plata que se está formando. Pero cuando un exceso de tiocianato se adiciona, ahí sí reacciona con el alumbre férrico, o sea, con el hierro más 3. Y ahí es donde aparece el color rojo. Pero recuerden que desde la bureta se está adicionando el tiocianato. Bueno, ahí quedó el punto final, no nos dieron mucho chance de verlo. A ver si lo alcanzamos a ver aquí. Bueno, ahí miren que lo dejan ante un color un poquito pálido, no muy intenso. Esto hace que en el método de Borja también sea necesario hacer un ensayo en blanco, porque aquí también el tiocianato se gasta un poco reaccionando con el alumbre férrico. Entonces es necesario también hacer un ensayo en blanco. Vamos a ver qué más nos dicen aquí. Si muestran algo. No, este es otro método. Igual. Este es como el punto final. Ese video parece que está acelerado o el señor tiene un movimiento de muñeca bastante tenebroso, muy rápido. No está como acelerado. Bueno, entonces el punto final. Para el caso de este también es necesario hacer un ensayo en blanco. Bueno, entonces el método de Volhard como tal es un método para hacer análisis de plata, como podemos ver acá. La reacción principal es la reacción entre el tiocianato con el analítico. Este es el analítico. Y este es el valorante. Entonces, este método también se puede analizar o se puede usar para hacer análisis de cloruros, pero por un método por retroceso. Entonces, recuerden que los métodos por retroceso, yo tengo mi analito, ¿no? Aquí voy a hacer un repaso de algo que ya hemos venido usando muchas veces. Le adiciono un reactivo. ¿Qué sucede después? Después de un tiempo, parte del reactivo reacciona, pero también queda un reactivo en exceso. Y luego yo hago una valoración de ese exceso. Entonces, para el método de cloruros, aplicando el método de Volhard, es un método así como este, es un método por retroceso. ¿Qué se hace? Entonces, digamos que al inicio, recuerden, tenemos nuestros cloruros, que son el analito en este caso. Se adiciona plata, una cantidad de plata medida. Yo mido cuánta plata le adiciono. ¿Qué va a pasar después? Se forma cloruro de plata, que precipita, pero queda una cantidad de plata en exceso. Entonces, luego, ahora sí, ¿yo qué es lo que hago? Hago una valoración del exceso. ¿Qué especie quedó en exceso? Plata. Entonces, la valoración la hago por el método de Volhard. Es decir, tengo mi plata en exceso. La estoy llamándola en exceso con respecto a la reacción anterior. No es que aquí esté en exceso. Es esta, mejor dicho. Yo voy a tratar de hacerlo visible, ¿no? Esta misma. Y le adiciono tiocianato.
para que dé tiocianato de plata, que es insoluble, pero con un indicador, ¿no? Entonces esta es la reacción que está pasando. Entonces, ahí está pues el método de Volhard aplicado al análisis de cloruros. Entonces lo que yo necesito, o los datos que debo tener son, primero, ¿cuál fue la cantidad de nitrato de plata adicionado, ¿no? ¿Cómo se adiciona nitrato de plata medido? Pues yo sé la normalidad del nitrato de plata y debo conocer cuánto de ese nitrato de plata adicioné. ¿Sí? Eso es el nitrato adicional. Es decir, los equivalentes de nitrato de plata, que son este producto, normalidad por volumen, van a ser iguales a los equivalentes de cloruros más los equivalentes del nitrato de plata en exceso. Yo creo que esta es una vieja conocida ecuación para ustedes. Siempre se presenta cuando hay un exceso o un retroceso. Entonces, se añade medido el nitrato. Y nuestra muestra contiene el analito, que en este caso particular es cloruro. Reacciona una parte de lo que se adicionó y el resto sobra o queda en exceso. Entonces, luego, en la valoración, el propósito de la valoración es cuantificar el exceso. Entonces, esa valoración se hace por el método de Volhard. Es decir, que yo voy a tener que una normalidad de tiocianato que se usó y voy a saber cuánto volumen de tiocianato se gastó. Y eso va a ser para medir ese exceso. Entonces, los equivalentes de cloruro son iguales a los equivalentes de nitrato adicionado menos los equivalentes de plata que sobraron, que son iguales a los equivalentes del tiocianato, que fueron gastados en la valoración del exceso. Yo creo que llegado pues a este punto, con lo que hemos hecho de neutralización y de oxidorreducción, esto no tiene ninguna dificultad, ¿no? Lo que se adicionó fue normalidad por volumen y nitrato de plata. Y lo que se valoró, o sea que aquí tenemos que esto sería los equivalentes de cloruros serían iguales a la normalidad de nitrato de plata o el volumen de nitrato de plata menos la normalidad del tiocianato por el volumen del tiocianato. En otros días esto habría sido normalidad del ácido y esto sería menos la normalidad de la base que se gastó en el exceso de ácido o algo así. Importante, el volumen de tiocianato debe ser gastado solo en el analito. Que recuerden que el analito para el tiocianato es la plata, no es el cloruro, ¿sí? Para el tiocianato. Entonces, recuerden que entonces el volumen de tiocianato va a ser igual al promedio del volumen gastado. Bueno, no el promedio, ahorita vamos a ver si le puedo no. Al volumen gastado menos el volumen del ensayo en blanco. Aquí tiene exactamente el mismo protocolo, sería preparar una solución que no contenga plata, sino que contenga el indicador, que en este caso es el nombre térmico, y titular esa solución con el tiocianato y ver cuánto se gastó. Entonces, ustedes van a ver que aquí, en la práctica 22 está la masa de muestra, que se trató justo como describe la guía, llevándola hasta 100 y de ahí sacando 10. Se adicionó una cantidad de nitrato de plata, y aquí está la cantidad total. O sea, pueden ver que es la misma cantidad debido a que, por ejemplo, no sé la primera titulación, como está escrito en la guía, hay que hacer día 1 mililitro
dejar reposar, adicionar el siguiente mililitro y ver si se forma más turbidez. Si se forma más turbidez, hay que dejar que se deposite, agregar más nitrato de plata hasta que no haya más precipitación. Entonces, cuando uno hace la primera titulación, dice, bueno, me gasté 9 en esta. Entonces, ¿qué hace para las otras 2? Pues ya agrego directamente 9, porque ya sé que con 9 hay exceso. Luego se titula con el tiocianato y hay que hacer un ensayo en blanco. Entonces, en esta última columna van a ver los volúmenes del ensayo en blanco. Entonces, estos volúmenes de ensayo en blanco son volúmenes de tiocianato. Entonces, lo que hay que hacer es restarlo a los volúmenes gastados acá. Entonces, con lo que alcanzan a ver ahí, ¿se puede o no se puede usar el promedio de estos volúmenes? De los de tiocianato. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se puede usar ese promedio? El mismo. Pues en ese primero, porque el otro es el mismo. Sí, porque todos estos fueron 9, ¿cierto? Y aquí lo que habría que hacer sería promediar estos y restarle el punto 4. Entonces, y en todos los demás es igual. Si pueden ver, los 3 son exactamente iguales en todos. ¿Sí? Lo que cambia pues es el volumen que se gastó en cada caso. Entonces, en este caso podemos usar particularmente si, a ver, no las, sino los, si los volúmenes de nitrato de plata son los mismos, entonces lo que podemos hacer es tomar un volumen promedio de tiocianato, que sería igual al volumen promedio gastado, menos el volumen del blanco. ¿Sí? Entonces, este volumen sería el que se usaría acá. ¿Sí? El volumen de nitrato de plata adicionado, por ejemplo, para el caso del primero, es 9 mililitros. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que iría acá. 9 mililitros. La normalidad, pues la que se determinó en la práctica 19, que fue donde se preparó esto. La normalidad del tiocianato fue la que se determinó en la práctica 20. Y el volumen de tiocianato será el corregido con el blanco. Entonces, ese volumen corregido. Entonces, que se debe estar ahí. ¿Sí? Y importante, pues algo importante que deben tener en cuenta es que en la práctica 21, pero en la práctica 22, el porcentaje de cloruro tienen que reportarlo como cloruro, no como cloruro de sodio. ¿Sí? Ahí lo van a ver en el formato que deben llenar. Entonces, como cloruro. Significa que lo que van a usar es el peso equivalente del cloruro. ¿Y cuál sería el alfa para el cloruro? 1. 1. En toda esta práctica, todos los equivalentes son 1. Para el nitrato de plata, para el tiocianato, para el cloruro de sodio, para el cloruro. Si fuera, por ejemplo, el caso de que el compuesto es este, cloruro de calcio, ¿cuál sería el alfa para el cloruro de calcio? 2. Sería 2, porque tiene 2 cloruros. ¿Sí? Entonces, creo que no hay mucho en que equivocarse. De nuevo, deben tener mucho cuidado en las diluciones, no se les olvide los factores de dilución. Sí. En la reacción de la plata y el cromato, si el cromato es 2 menos, no serían 2 de plata, o sea, ahí no cambia el alfa. En el método de Moore, ¿no? Sí. Ah, sí, claro, aquí sería 2, pero tengan en cuenta que esta no es la reacción principal. Esta es la reacción del titulante. Yo con esa reacción no hago ningún cálculo. Pero sí, el alfa para el cromato de plata sería 2. Si yo estuviera terminando cromato de plata. Y esa es la reacción solo del indicador. Es la reacción del indicador, o sea que no me importa. Por eso también cuando ahorita Sara dijo, bueno, pero es que yo tengo una reacción en que el complejo al final es con -3 en lugar de +2, con 6 moles de tiocianato. No importa, porque yo esa reacción no la estoy usando para el cálculo. La reacción principal es la que yo necesito para mi cálculo. Es la que me ayuda a cuantificar.
Entonces ahí no importa que para el cromato de plata la alfa sea 2, ¿no? Porque la reacción principal es la reacción entre la plata y el cloruro, que es 1 a 1. La reacción que hay acá arriba. Aquí es donde vemos que el alfa es 1 para el cloruro. Lo voy a poner. ¿Sí? Creo que esta práctica, no sé si porque su naturaleza es que sea más simple o porque ya tenemos una experiencia con lo anterior, no debería presentar pues mayores dificultades. Sin embargo, pues, ¿qué preguntas tienen hasta acá? Por lo que hemos visto. Profe, ¿puede bajar Sí. un poquito el tablerito? O sea, ¿quiere ver la página de abajo o la página de arriba? La página de abajo. Ah, bueno. ¿Ahí o más abajo? Un poquito más abajo. Ahí está bien, profe, gracias. Bueno. Entonces recuerden, en los dos, en la práctica 21 y la práctica 22, deben hacer una corrección por el ensayo en blanco. La corrección por el ensayo en blanco usualmente es restar del volumen total de valorante gastado, restar el volumen del blanco. ¿Sí? Entonces aquí está, en esta parte está cómo se resta el volumen total gastado menos el volumen del indicador, que es el volumen del ensayo en blanco, para hacer la corrección. Y lo mismo en la página 22 para el ensayo en blanco, para el método de Volta, que es para determinar realmente plata, solo que si se usa por retroceso, pues sirve para analizar cloruros. Comida. ¿No tienes hambre? Ya, Valentina, ¿está bien ahí? Sí, profe, gracias. Listo. Del método de Borja, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Preguntas? A ver, voy a ver el chat si alguien tiene alguna pregunta. Profe, es que yo tengo una duda. Sí. Es que de verdad me acabé de perder. La que es por retroceso, ¿cuál es? Es que estaba viendo y ya me perdí. En Borja. Recuerden, el método, las dos van a ser usadas para analizar cloruro, pero en el método de Moore, el cloruro reacciona directamente con la plata y se cuantifica la plata necesaria para que reaccione con ese cloruro. En el método de Volhard, lo que se hace es adicionar una cantidad medida de nitrato de plata para que reaccione con el cloruro, de forma que se precipite el cloruro de plata y quede un exceso de plata. Y ese exceso de plata es el que se valora con tiocianato. O sea que de aquí tenemos varios datos, ¿no? Tenemos la normalidad del volumen de nitrato de plata que se adicionó. Y luego la normalidad y el volumen del tiocianato que se gastó para reaccionar con ese exceso de plata. Entonces ahí es donde se restan los dos, ¿no? Recuerden que los equivalentes son lo que se adicionó menos lo que sobró. Y esa ecuación pues ya la hemos usado varias veces y aquí está pues en dos formas. O en equivalentes, ¿cierto? Los equivalentes de cloruro es lo que se adicionó menos lo que sobró. Y aquí están en términos de cosas medibles. Normalidad de la plata y el volumen de plata que se adicionó, menos normalidad del tiocianato y el volumen de tiocianato que se adicionó. O sea, aquí es el método por retroceso. El método de Volhard realmente es para plata, pero en este caso por retroceso se puede aplicar para cloruro. Listo, Sí, profe, gracias. ¿No? Sí, señor. A ver, yo estaba pensando en algo que se me olvidó lo que se iba a decir. No, creo que eso es todo. Bien, más preguntas, dudas, aclaraciones. Por favor, no olviden tener en cuenta las diluciones cuando vayan a reportar.
miren bien si hubo una dilución o no, o por cuánto es el factor de dilución y todo. Que no pase lo de hace 8 días que lo mandaban, ay, se me olvidó, por favor, mándemelo otra vez, yo lo corrijo. No es muy divertido tener que estar haciendo eso, entonces sean, por favor, muy seguros a la hora de contestar. Y verifiquen cuántos decimales les está pidiendo la respuesta. Yo voy a tratar, aquí creo que vi una forma en la que yo puedo limitar el formulario para que si meten un número con más de los decimales que les pedí, no se los deje meter, para que puedan tener ese control. Ahorita creo que vi algo por ahí, pero tengo que mirar mejor cómo se puede hacer. Yo también Profe, yo estoy. tengo una pregunta. Sí. Que se dijo que en la práctica 22 es el porcentaje de cloruros y no es al Sí. revés. No, en cualquiera de las dos, ustedes pueden determinar el porcentaje de cloruro de sodio o cloruro solo. Yo les estoy pidiendo que lo expresen como cloruro. Es simplemente la forma en la que van a expresar el resultado, ¿cierto? Porque es que en la guía al final de la 21 dice calcular el porcentaje de cloruros totales de la sal de cocina. En la 22 es cloruro de sodio. Sí, no, yo simplemente lo que cambia es el peso equivalente. Por eso quería pues que lo hicieran de esta forma, no importa cuál. No varía en que sea por tal método. Ni nada. No, solamente lo que cambia es el peso equivalente que se usa al final. O sea, el cálculo es lo que es diferente, pero digamos el cálculo no, el peso equivalente, porque restar volúmenes del blanco, eso todo es lo mismo, solamente cambia el punto en el que usan el peso equivalente. Si lo van a expresar como cloruro de sodio, el peso equivalente será el sodio más el cloro dividido 1, que es el alfa. Y si lo van a expresar como cloruro, solamente será 35,45, que es el peso del cloruro dividido 1. Eso es todo. Ok. Entonces era solamente porque usted lo cambió. Sí. Ya. Gracias. Sí, pero yo quería era que hicieran los dos, no siempre como cloruro, no siempre como cloruro de sodio, sino como los dos. Cuando lleguemos a la parte de los métodos gravimétricos, van a ver que ahí sí es muy importante saber qué compuesto se produjo y cuál es su masa molar y las relaciones. Eso sí es importante. Entonces, aquí simplemente es lo que yo quería en lo que los pesara, ¿no? Para que vieran la diferencia. Bueno, profe. Gracias. Bien, ¿tienen más preguntas sobre esto? El taller va a estar disponible desde la 1 en adelante ya lo van a poder ver en la plataforma para que miren los datos. Les recomiendo que yo ahorita voy a trabajar en lo de el formato de entrega para tratar de aprender cómo limitar a que si ustedes meten más decimales de los que yo les pido, les presto un mensaje de alerta para que no lo hagan. Entonces, les pido por favor que solamente ingresen datos al formulario después de las 3. Yo de 2 a 3 voy a estar haciendo cambios en el formulario, pero pues van a tener los datos para que hagan los cálculos. Sí, yo ya mismo voy a poner el video con todo para que puedan ver en detalle lo que acabamos de hacer. Entonces estamos en contacto esta tarde, ya saben pues cómo usarlo. De nuevo les pido los correos electrónicos, no me envíen correos electrónicos, hagan sus preguntas en la plataforma y los que tengan dudas antes de ir a preguntarme algo, revisen si alguien hizo una pregunta similar y yo la contesté para que pues mi respuesta sea visible a todos y no tenga que estar contestando correos individuales. ¿Sí? Digamos que esa es la ventaja de utilizar la plataforma. Alguien hace una pregunta, yo trato de en los primeros, apenas vea la pregunta, responderla, o al menos citar el nombre de quien hizo la pregunta, porque a veces hacen varias preguntas al mismo tiempo, y si yo contesto en un renglón de abajo, no van a saber a quién le estoy contestando. Entonces yo pongo el nombre de la persona a quien le estoy contestando la pregunta. Entonces, por favor, si tienen dudas, revisen la plataforma. Si no está la pregunta que ustedes tienen, la hacen ahí en la plataforma para yo contestarla y que todos puedan ver y usar esa respuesta. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta, pero es con la práctica 19. Sí. Con lo que hay que enviar mañana de eso. Es que en la primera pregunta me dice que cuál es el valor de X, pero en la parte de arriba me dice que los gramos de X deben ser de una aproximación al 10 miligramos, entonces no entiendo muy bien a qué se refiere ahí. Al 10 miligramos, eso se refiere a que, por ejemplo, en la balanza analítica da posiciones decimales 1, 2, 3, 4, ¿no?
¿Sí o no? Sí. Entonces, recuerden que 1 miligramo está aquí. Esta es la unidad del miligramo, ¿cierto? O sea que si yo tengo un 1 ahí, eso es 1 miligramo, ¿no? ¿Sí? La que sigue sería al 10 miligramos. Significa que lo debe reportar con una precisión de 2 decimales. ¿Sí? No sé si fue claro. A ver, voy a tratar de demostrar de nuevo. Por ejemplo, si yo tengo un número que es 0,0010 gramos, eso es 1 miligramo. Pero si tengo 0,0100 gramos, estos son 10 miligramos. Entonces, lo que le está pidiendo es que vaya a este grado de exactitud con su respuesta. En otras palabras, es que use 2 decimales en la respuesta. Si le dicen, hágalo con aproximación al 10 miligramos, significa que hasta este punto. O sea, que no reporte esto, sino solamente hasta acá, 2 decimales. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces esta tarde estamos en contacto con lo del taller. A partir de la 1 pueden ya acceder a él y por favor no reporten valores hasta antes de las 3. Después de las 3 ya, cuando hagan los cálculos sí los pueden subir a la plataforma porque durante este tiempo yo voy a tratar de modificar el formato para aprender a limitar el número de decimales en la respuesta. Entonces, que tengan una feliz tarde, estamos en contacto y que les aproveche el almuerzo. Dale, profe, igual. Gracias, profe. Buen provecho. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.